Si yo le digo a usted la siguiente palabra, la voy a decir la palabra y piense qué viene a su mente cuando yo digo esta palabra. La palabra es sacerdote. Posiblemente venga a su mente a una persona vestida de una manera especial. En nuestra cultura mexicana, digamos, o latinoamericana, nos imaginamos a uno que tiene una sotana. ¿Has escuchado el término? Viste de una manera especial y es el único autorizado para realizar la misa. No lo puede hacer otra persona, tiene que ser un sacerdote. También es el único autorizado para ministrar la comunión y también para hacer las confesiones. Entonces, en nuestra mente, cuando escuchamos la palabra sacerdote, pues pensamos en el clero de la Iglesia Católica, y tal vez algunos pensaron en la imagen de los sacerdotes judíos, que ellos también tenían sacerdotes. Ahora, lo que le quiero contar y lo que le quiero presentar el día de hoy es lo siguiente. ¿Qué diría usted si yo le digo, no importando si usted es un joven, una mujer, un niño, un adulto, que usted es un sacerdote? ¿Cómo? Yo un sacerdote, pero es que no, yo no puedo ser un sacerdote. Yo no tengo la preparación. No, es que yo soy muy joven. No, es que yo no conozco tanto la Biblia, o tal vez mi vida no sería un buen reflejo o un buen ejemplo de ser un sacerdote. Mis amados hermanos, la Biblia dice que cada uno de los hijos de Dios que han nacido de nuevo, de acuerdo al Nuevo Testamento, tú y yo somos sacerdotes de Dios. Y tal vez algunos dirán, pero ¿cómo es posible eso? No, hermano, no se puede, no es posible. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, el capítulo 2, un texto que estudiamos hace algún tiempo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver qué dice la Biblia. Mire, hermano, lo más difícil de la Biblia no es realmente entenderla. Lo más difícil de la Biblia es creerla. Porque va a decir algo, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo. ¿Lo crees? Me cuesta. Porque este libro es el libro que nos revela la mente de Dios. Y la mente de Dios es diferente a nuestra mente. Entonces, cuando leemos la Biblia, nos conectamos con la mente de Dios y sus pensamientos entonces son expuestos a nosotros. Y si tienes fe, este libro transforma tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hablando a los creyentes de aquel entonces, a la iglesia, cristianos como tú, como yo, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real, ¿qué? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto nos dice con toda claridad, no dice si te portas buen cristiano vas a ser un sacerdote. No dice si eres muy estudioso de la Biblia. No dice, verdad, que si te portas bien. Dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, alguien dirá, bueno, no, hermano, es solamente una figura poética, ¿verdad? Es una cosa así, ¿verdad? Nada más para que nos sintamos bien. No, es más que esto. Es nuestro ministerio. Y siempre estuvo en la mente de Dios tener un reino de sacerdotes. Ponme la imagen, por favor. Y el título:
El tema que vamos a ver, y es el tema de toda nuestra serie del mes de julio, el mes de agosto, es cada creyente, tú y yo, si eres verdadero creyente, has nacido de nuevo en Cristo, eres un ministro para Dios. Eres un ministro. Al igual que tenemos aquí la representación de un levita, de un sumo sacerdote. Y claro, estamos leyendo justamente en la iglesia el libro de Levítico. Si usted llega temprano, ¿verdad? Los que llegan temprano nos estamos leyendo el libro de Levítico. Leímos hoy Levítico 24, si no me equivoco, ¿verdad? Y justamente, pues uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver este libro conmigo? Pues es un libro de los levitas, de los sacerdotes de aquel entonces, del pueblo de Israel. ¿Qué tal si yo te digo que tú eres un levita? Tú, un levita. Y cada aspecto, no vamos a verlo hoy, pero cada aspecto de la vestimenta, cada aspecto de la vida del sacerdote, corresponde a un aspecto para la vida de nosotros. Un par de ejemplos. Este sacerdote, usted puede ver el pectoral. Tenía 12 piedras representando a los 12 tribus de Israel, para que Dios se acordara siempre, estuviera presente acerca de las 12 tribus de Israel. Tenía también una vestimenta especial, una túnica blanca, un manto azul, un efod, un cinto que iba aquí a la cintura, y tenía una diadema. ¿Alguien se acuerda qué decía la diadema de los sacerdotes? Tenía una frase escrita, imagínate, de oro aquí puesto, en esta parte de aquí arriba, ahí: santidad a Jehová. ¿Qué tal si te hacemos una diadema así y andas así en la calle, hermano? ¿No? ¿Y por qué anda usted eso? Bueno, es que yo soy un sacerdote. ¿Y qué dice su diadema? Santidad a Jehová. Es decir, el sacerdote vivía de una manera especial. No podía comer la comida que todos comían, comía diferente. No podía andar haciendo lo que todos hacían. Era un sacerdote, era especial. Dios lo había escogido para un oficio especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, wow, tendríamos que volver a pensar y decir, Señor, bueno, ¿cómo está esto? Quisiera a continuación, basado en este versículo, animarte a ti y a mí a encontrar nuestro ministerio, nuestro lugar de servicio a Dios, porque en la mente y el corazón de Dios, cada creyente es un ministro, cada uno. Y vamos a platicar un poquito cuatro principios que tú como levita, tal vez en la mañana que lo salude tendría que decirte, ¿qué tal, cómo estás, hermano sacerdote? A las hermanas tendríamos que decirle, hermana sacerdotisa, Dios le bendiga. Bonita mañana, Dios le bendiga, hermana sacerdotisa. Suena como raro, ¿verdad? Dices, no, espérame, me siento raro, no me corresponde a mí. Bueno, eso lo dice la Biblia. Y no solamente lo dice en este pasaje, sino en varios más. 4 cosas que como sacerdote, como ministros de Dios tenemos que entender. Y esto nos va a ayudar un poquito para lo que queremos platicar en estos 2 meses. Número 1, por favor. Tenemos que aceptar que Dios te hizo un ministro. Dios te hizo un ministro. Ahora, vamos a leer, para tener un poquito de contexto, el libro de Éxodo. Vamos a ver varios versículos. No pierda, por favor, primera de Pedro, ¿verdad? Pero vamos a Éxodo, capítulo 19. Vamos a ver que esa es nuestra identidad. Que Dios nos hizo sacerdotes, ministros suyos. Pero esto siempre estuvo en el corazón de Dios. Éxodo capítulo 19, por favor. Recuerde que Éxodo 20, a ver, ¿de qué trata Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Si alguien quiere saber cuáles son los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y ahí están los 10 mandamientos. Por cierto, hay que leerlos con cuidado porque son diferentes a los 10 mandamientos que nos han dicho. Hay varios cambios que hicieron ahí, ¿verdad? Estos son los originales, hermano, ¿ok? Pero Éxodo 19 se están preparando para hacer un pacto con Dios, el pacto de la ley. Y en esta preparación, Dios dice lo siguiente, Éxodo 19, versículo 5. Dice, ahora pues,
está hablando Dios. Si dieres oído a mi voz y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto. Israel está haciendo un pacto con Dios, el pacto de la ley. Ahí reciben los 10 mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, fíjese bien el 6, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, por supuesto, el pueblo de Israel tenía a los levitas, pero en el pacto que hicieron con Moisés en el monte Sinaí, yo quiero un reino donde todos sean sacerdotes, dijo. Ahora, pensemos un momento. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Vale? Es un intermediario. Un sacerdote es el que se pone en medio de Dios y el pueblo. Es el que conecta al pueblo con Dios. Ahora, si toda la nación de Israel iba a ser un reino de sacerdotes, ¿a quién iban a conectar entonces? Ya todos son sacerdotes, todos ya están conectados con Dios. ¿A quiénes debería el pueblo de Israel conectar? Bueno, si toda la nación de Israel son sacerdotes, a todas las otras naciones de la tierra. Siempre fue el plan de Dios bendecir al pueblo de Israel, a un grupo de personas que le conocieran, que le amaran, que vivieran una vida santa, para que conectarlos y que fueran a todos los demás pueblos a decirles: ¡hey! Vengan y conozcan al verdadero Dios. Vengan y conéctense con el Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero. Esa es la tarea del sacerdote. Ahora, dice que iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Y qué más dice? ¿Y gente qué? Ok, expliquemos un poquito la palabra santo. La palabra santo, a veces vemos a una persona así, ¿verdad? Que es muy calladita, así muy humildita, y decimos: este tiene cara de santo. O se confundirá con el santo de las luchas, tal vez. No. Bíblicamente no es andar con una cara de mojigato, una cara así de que no, eso no lo que. Santo en la Biblia quiere decir simplemente apartado, separado. Quiere decir que este pueblo de Israel, estos sacerdotes, tenían que tener una vida diferente, separada de la vida de las demás personas. Si todas las demás personas ven cierto tipo de películas, ¿el sacerdote puede verla? No, porque es santo, está apartado para Dios. Entonces tiene que ser diferente. Si todas las personas dicen maldiciones, ¿verdad? Dicen maldiciones, y hoy se ha puesto de moda, ¿verdad? Decir maldiciones en la radio, en la televisión, ya todo el mundo las dice, ¿no? Antes pedían perdón, ahora ya no les importa, ¿no? Pero si tú eres un sacerdote, tu hablar es diferente, tu forma de actuar es diferente, tu forma de relacionarte con los demás es diferente. Piensa en un sacerdote. Mira, aquí tenemos un sacerdote que está a punto de hacer un sacrificio. Ellos tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Note usted que tiene ahí la diadema, ¿la alcanza a ver arriba? Ahí está la diadema. ¿Usted cree que ese sacerdote, cuando pasaba, la gente lo reconocía? ¿Qué es lo que pasaba? Mira, ahí va un sacerdote. Ese es un levita. Todo el mundo se daba cuenta. Claro, ¿por qué se daban cuenta? Por su manera de vestir. Tú y yo estamos vestidos ahora de Cristo. Nos hemos despojado del viejo hombre, la mentira, el engaño, la murmuración, el ser ladrones. Nos hemos despojado de esos ahora y nos vestimos de Cristo. Entonces la gente, los pueblos que estaban alrededor de Israel, llegaban y decían: wow, ustedes son un pueblo diferente, son un pueblo separado de los otros pueblos, son un pueblo santo. Entonces este pueblo de Israel decía: sí, tenemos leyes diferentes, nosotros nos conducimos diferentes. ¿Ustedes tienen ídolos? No, no tenemos ídolos. ¿Y cómo es Jehová? No se puede ver.
Jehová es, nadie lo puede ver. No tenemos imagen. Y además nosotros comemos diferente. No comemos como toda la demás gente come. Porque todos los demás pueblos comían puerquito y otros animales más. Nosotros no. Si encontramos un animal muerto, no lo comemos. Porque somos pueblo de Dios. Y si nos encontramos un cerdito, no lo comemos tampoco. Bueno, gracias a Dios, hermano, eso ha cambiado. No se preocupe, ¿verdad? Porque ahora en el Nuevo Testamento somos sacerdotes, pero las restricciones alimenticias ya no son parte de la gracia, ¿no? Eso fue parte de la ley. Pero en aquel entonces, pues no tenían las leyes sanitarias que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Y Dios le dio leyes sanitarias específicas a su pueblo. Y mucha gente hasta el día de hoy sabe, ¿verdad?, que las carnitas, pues así muy sanas, que tú digas, uy, qué sano es, no, ¿verdad? Pero más allá de eso, imagínese el impacto. Entonces Dios te viene y te dice, tú eres un ministro. Antes, si alguien quería ver a Dios, le decían, oye, yo quiero relacionarme con Dios, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ir a Jerusalén. Oiga, pero yo vivo en África. Ni modo, tiene que ir al templo allá en Jerusalén. Oiga, yo vivo en Europa, ¿qué tengo que hacer? Vaya usted hasta Jerusalén, ahí está el templo. Oiga, yo vivo en Asia, ¿cómo? Tiene que ir hasta allá, hasta el templo. ¿Dónde está viviendo ahora el Espíritu Santo? O sea que tú eres el templo de Dios. Y así como los levitas, ¿se acuerdan que los levitas tenían territorio? No, todas las tribus de Israel, recuerda usted, tenían territorio. Los levitas no tenían territorio. ¿Dónde estaban ellos? Dispersos en todas partes. Ahora Dios ha levantado un pueblo de sacerdotes que somos tú y yo. Y si alguien quiere saber de Dios, no tiene que ir a Jerusalén, no tiene que ir a un lugar específico, porque están los sacerdotes por todas partes. Y tú y yo tenemos el gran privilegio de decirle a la gente, este es el verdadero Dios. Conéctate con Dios. Mira cómo es Dios. Mira qué maravilloso, qué grande. Y los pueblos admiraban a los judíos porque ellos eran diferentes. Un pueblo, un reino de sacerdotes, siempre estuvo en el corazón de Dios. Y fíjate lo que dice un poquito en otra parte, en el libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 1. Hermano, hermana, tú eres un sacerdote de Dios. Dios ya te hizo. No es que te has portado bien, no es un premio. Es un regalo de Dios que dice, tú ya eres un sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, primer capítulo de Apocalipsis, y veamos versículo 4 en adelante, por favor. Dice, amén. Ese libro es fácil de encontrar, ¿verdad? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué bonito, ¿no? Amén. Ok, versículo 6. ¿Y qué más hizo? Nos hizo, ya es pasado, no dice nos hará, dice nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya somos sacerdotes de Dios. Y hermano, aquí tenemos que luchar con un concepto religioso que tenemos, porque en nuestra mente siempre estamos pensando que bueno, los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los ancianos o los líderes, ¿verdad?, de la célula, ¿verdad? Esos son los que saben. Yo no soy nada. Yo soy solamente un hermano que ahí voy a la iglesia, ¿verdad? Ya. ¿Ese fue el plan de Dios? Mírele, le voy a enseñar algo más. Ahí mismo en Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Un poquito más adelante, versículo 6. Le voy a hablar de un problema que se había suscitado en una de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, siguiente capítulo, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes serán estos? Los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Dice que Dios aborrece ¿a quiénes? Nicolaitas. No es tan difícil. Recuerde usted que durante la Edad Media surgió la dominación de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, y junto con otros grupos, desde el primer siglo ya estaba esto, comenzó a decir, momentito, una cosa es el clero y otra cosa son los laicos. El clero tiene derecho de hacer la administración a Dios. La gente laica no puede. Tú no puedes orar. Tú no puedes predicar. Tú no puedes ni leer la Biblia. Solamente el clero. No, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Y yo no soy tan grande, pero en 1958, antes de 1958, estaba prohibido leer la Biblia en México. Prohibido por la Iglesia Católica. No, es que no se puede. ¿Y quiénes pueden interpretar la Biblia? Solamente el clero. Solamente el clero, ellos nada más. Entonces todo el mundo dijo, bueno, y aparte que, ¿verdad? Que somos un poco flojos, ¿verdad? Pues que lo hagan ellos. No quitamos de problema, ¿no? Cualquier cosa que lo hagan ellos. Los nicolaitas, la palabra nico quiere decir en contra. Laitas quiere decir los laicos. En contra de los laicos. Hermanos, el único que puede orar es el pastor y los líderes. Solamente nosotros tenemos la facultad, el poder de orar. Dar un consejo, solamente el pastor. ¿Quién puede nada más dar una predicación? Solo el pastor. Solo el pastor, los líderes, nada más el clero, nada más ellos pueden. Y Dios dice, yo aborrezco esto. ¿Quién podría dar una palabra de consejo? Todos. Wow, Señor, pero ¿cómo? O sea, todos podemos. Sí, todos podemos. Claro, si te preparas y estás en la palabra del Señor, pues serás más efectivo. Pero todos podemos. Siempre fue el plan de Dios que todos nosotros fuéramos sacerdotes. Número 2, Dios no solamente te hizo un ministro, Dios quiere usarte a ti, hermano. No creas esta mentira. No, hermano, es que yo no puedo, es que yo no sé, ¿verdad? Yo no podría hacerlo. Hermano, Dios puede usarte a ti. Y Dios quiere usarte a ti. No se me olvida una vez que estuve de viaje en Guatemala. Cuando uno viaja siempre, pues es una aventura, ¿no? No sabes qué va a pasar, ¿no? A veces te toca dormir en el suelo, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿verdad? Y está uno ahí, ¿verdad? Contento porque siempre es bendición de Dios, ¿verdad? Pero esta vez que viajé a Guatemala, ¿verdad? Siempre pues te dicen, te vamos a dar hospedaje y no sabes quién es, ¿no? Entonces me dijo un hermano, te va a tocar con aquel hermano. Pues, bueno, pues está bien, dije yo, ¿no? Ya llegué con el hermano y vi al hermano, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido, ¿verdad? Yo lo llevo a mi casa, ¿verdad? Ya tenía un carrito muy sencillo, ¿verdad? Entonces nos fuimos en su coche y llegamos a una casa, hermano, así súper grandota de 3 pisos y toda la cosa. Dije, wow, no sabía que tenía casa acá yo. Piensen un momento eso, Dice que cualquiera que siga al Señor tendrá 100 veces hermanos, hermanas, casas, terrenos. Yo tengo casa en Guatemala, nomás que ahí tengo quien me la cuide, ¿no? Y siempre que llego me dicen, es tu casa. Ya solo falta que me den las escrituras, algo así, ¿no? Pero este hermano súper buena onda me recibió en su casa y me estuvo contando de su familia y me dijo, estoy orando mucho por mi hijo, me dice. Mi hijo tiene 15 años, pero es una edad un poco difícil, me dijo, porque usted sabe, los 15 años, los chicos se ponen un poco rebeldes, ¿verdad? Pero gracias a Dios, me dijo, que ahorita está estudiando la Biblia. Y le dije yo, ¿y por qué está estudiando la Biblia? Porque tomó un curso de liderazgo y él ahora tiene en su corazón empezar una célula en su escuela. Y mañana lunes es su primera reunión de célula. Pues está orando y estudiando la Biblia el pobre. Y dije, bueno, y le saludé al chico, ¿verdad? Ahora queda como está. Aquí estudiando, dice. Espero que todo salga bien, ¿verdad? Primero Dios, todo va a salir bien, le digo, ¿no? El día lunes en la noche lo volví a encontrar. Le pregunté cómo te fue y estaba él contento. 8 personas llegaron, pastor, me dijo. Y ya estaba un poco nervioso, me dice, pero di la lección. Le prestaron un salón, una escuela privada. No es tan fácil hacer esto en escuelas privadas,
porque hay una serie de restricciones muchas veces. Pero el chico, 15 años, nadie le dijo que no podía y no era perfecto. Era un chico que tenía algunos problemitas, como pues todos tenemos, hermano. Pero él era alguien usado por Dios, un sacerdote de Dios, un ministro. Y este es el corazón de Dios. Dios te quiere usar. Me encantó una vez que estuve en El Salvador, en una iglesia grande. Y cuando entrabas en la puerta principal, tenía un rótulo que decía: bienvenidos a la iglesia. Pues entrabas a la iglesia, ¿no? Pero me di cuenta que al salir tenía un rótulo también. O sea, la puerta, la misma puerta, pero del lado interior tenía un rótulo. Y decía: bienvenidos a tu campo misionero. Es decir, cuando tú sales las puertas de la iglesia, estás saliendo a tu campo misionero. Porque no es casualidad que vives donde vives, ni tienes las relaciones, ni los amigos, ni el trabajo que tienes. Tú piensas que es porque tu buena suerte, o porque tal vez tu familia, o la influencia de alguna persona. No, estás ahí para ser un ministro, un sacerdote. Y se nos olvida esto. Y estamos ahí porque Dios quiere usarte ahí donde te encuentras. ¿Quién le va a decir al mundo que Cristo lo ama? Nosotros, solamente aquel que ha experimentado el amor de Dios. Mira, Cristo te ama. Y la gente te ve raro, ¿no? Eres sacerdote. Si te ven raro, es lo normal. Es más, si no te ven raro, ya preocúpate. Si te confundes con los demás, no, este sacerdote es pirata, no es tan bueno, ¿no? Tiene que ser un buen sacerdote. Un buen sacerdote va a parecer un poco raro. ¿Usted cree eso? Ponme el anterior, por favor. ¿Usted cree si andas caminando así en la calle, vas a pasar desapercibido? Vas a las tortillas así. Pues todo el mundo, ay, ¿quién es, no? Ese eres tú. No tienes que vestirte de esta manera, pero tu forma de hablar es diferente. No hablas como los demás. Tu forma de actuar es diferente. Tomas decisiones basadas en otros valores, en otros principios. Eres distinto. Y la gente tarde o temprano te va a decir: tú eres diferente, ¿verdad? A veces la gente rechaza lo que es diferente. No le gusta, le da miedo. Pero muchas veces la gente necesita: ¿quién le va a dar una palabra de consejo sino tú? ¿Quién le va a decir: necesitas a Cristo? Mira, la solución para ese problema que tienes con tu hijo, en tu matrimonio o con tu papá, es Cristo. ¿Quién va a ser sino el sacerdote, la gente común y corriente? La mayoría del ministerio de la iglesia no se hace el domingo en la mañana de 11 a 1. Se hace de lunes a sábado. Se hace en el mercado, se hace en la calle, se hace en el trabajo, se hace en la escuela, se hace en el vecindario, porque tú eres un sacerdote de Dios. ¿Y cómo podemos entonces? Si lo crees. No, hermano, es que yo no soy como usted. No, es que yo no puedo orar. ¿No puedes orar? Hasta el cristiano más sencillo, hermano, tiene lo que se necesita. Número 3. Si Dios te quiere usar y Dios te ha hecho ministro, número 3, Dios te ha capacitado. Vamos a leer Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, por favor. Dios te ha dado lo que necesitas. Hebreos capítulo 8. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8. Vea usted la diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto. Hebreos capítulo 8, es casi el final ahí de la Biblia, ¿verdad? Dice: no como el pacto que hice con sus padres. Hebreos 8:9. Estamos hablando del antiguo pacto que tenían en el monte Sinaí, el pacto que se hizo, ¿verdad?, con los israelitas. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Usted ya conoce la historia. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mire el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, esto se cumplió con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios viviendo dentro de ti. Si tu vida no ha cambiado, tal vez no tienes a Dios y te necesitas convertirte tal vez. Pero si tu vida ha cambiado y puedes ver y sentir al Espíritu Santo, si uno que el Espíritu Santo te dirige y te habla y te guía, hermano, es Dios. Recuerdo que una vez teníamos una amiga que era recién convertida. Y entonces le dijimos, ¿qué tengo que hacer? Dijo ella. Le dijimos, bueno, lee la Biblia. ¿Dónde comienzo? Evangelio de Juan. Y comenzó a leer el Evangelio de Juan. Esa misma semana llegaron unos testigos de Jehová a tocar a la puerta. Y entonces ellos le decían, no, que mira, que necesitas obtener. En la doctrina de los testigos de Jehová, para salvarse, uno necesita tener conocimiento de la Biblia. Adquirir conocimiento. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Y portarte bien y una serie de cosas más, ¿no? Entonces le dijeron a ella, no, es que si tú quieres estar en el reino de Dios, tú necesitas adquirir conocimiento y portarte bien y guardar los mandamientos. Ella dijo, no es cierto. ¿Cómo sabe usted que no es cierto? Porque aquí dice en Juan capítulo 3 que ninguno que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo nací de nuevo. Y cuando le vimos, estaba tranquila. Y nos preguntó, por cierto, que vinieron unos a hablarme. ¿Quiénes? Los testigos de Jehová. ¿Y qué les dijiste? Que ya tenía Cristo, que ya. ¿Quién le explicó? ¿Quién le dijo? Dios, el Espíritu Santo, su palabra. Es Dios el que te va a revelar en tu corazón. Hermano, los cristianos vivimos una vida sobrenatural. Cada vez que hablamos algo, decimos algo, es Dios el que está hablando a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Si lo crees. Y si quieres adentrarte en esta vida, hermanos, es una vida de aventura. Eso sí, tienes que tener una cosa bien chiquita y bien grande: fe. Lánzate. Habla. Y Dios va a llenar tu boca y te va a dar ideas y respuestas que nunca antes los habías pensado. Yo creo que una vez me enfrasqué con unas personas en una discusión. Ya ve que hay gente de toda, ¿no? Pero me enfrasqué en una discusión hace algunos años de esto ya. Y me decía, esta pregunta: ¿y quién le habló a los mayas? Ahí en Belice, por cierto, hay unas ruinas mayas bien bonitas, ¿verdad? Ahí ve la ruina. ¡Wow! ¿Y quién le habló a los aztecas? Primera cosa que uno piensa, ¿esto a poco está tan interesado en los mayas? ¿Desde cuándo está interesado en los mayas? Pero para ponerte en el asunto, ¿no? A ver, ¿y quién le habló a los aztecas? ¿Que esos se perdieron? Y yo estaba una vez hablando con ellos y me dijeron esto. Y yo nunca lo había pensado. Y pensé, dije yo, ¿quién le habló? Y Dios me dijo, ellos recibieron testimonio de Dios. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes tú que no? ¿Tú estabas ahí? No. Yo tampoco. Bueno, entonces ¿cómo sabes? Y me vino a la memoria, el Señor me trajo un versículo, el Espíritu Santo me trajo un versículo que dice, aquella luz, Juan capítulo 1 es de parvulitos, hermano. Juan capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz de Cristo alumbra a todo. Yo creo que ellos recibieron testimonio de parte de Dios. No sabemos exactamente cómo. Por cierto, hay una piedra, le conté, ¿a quién le conté? No sé, hay una piedra de unos indígenas americanos donde tienen grabados los 10 mandamientos. Le conté aquí, en Nuevo México. Es decir, ¿cómo sabemos que no? Dije, Dios se encargó de darles testimonio a ellos. Y yo te estoy dando testimonio a ti, y si tú no recibes a Cristo, te vas a condenar. Porque siempre la cosa, los mayas, ¿y tú? Dios te va a poner la respuesta. Dios te va a dar el consejo adecuado. Cuando alguien venga con un problema en un matrimonio, cuando un joven no sabe qué hacer con su vida, ¿qué le vas a decir? ¿Quién vas a venir conmigo a preguntarme? Pastor, ¿qué le digo? Imagínense que todos tuvieran que venir conmigo.
O yo tuviera que ir a hacer todas las oraciones a todas las casas. No, solo el sacrosanto pastor puede orar por usted. Aleluya, hermano. Pues ya se me va a ocurrir cobrar una cuota, ¿no? Ya, pues también, o sea, uno también tiene sus gastos, ¿no? No, Dios dijo, todos ustedes son sacerdotes, están capacitados, porque es el Espíritu Santo que va a hacer la obra a través de ti. Créelo, hazlo, da pasos de fe, arriésgate porque no tienes la respuesta, pero cuando lo hagas, Dios te va a usar. Y Dios quiere levantar de todos nosotros líderes, predicadores, consejeros, evangelistas, servidores, gente que ayude a otros, gente que vaya a meterse a las cárceles, a los hospitales, a donde sea, porque todos somos ministros de Dios. Número 4. Perdón. 3. Aquí se me olvidó decir eso. ¿Estos quiénes son? Unos levitas. ¿Qué están haciendo? Cargando la presencia de Dios. No cualquiera podía cargar eso, David se le ocurrió un día y dijo, no, vamos a trasladar el arca, y buscó unos bueyes y una carreta nueva y ahí puso el arca. ¿Se acuerda? Era un buen rey, una buena intención, pero las cosas no se hacen así. Y entonces cuando iban los bueyes ahí llevando el arca, se tropezaron los bueyes, se va el arca de lado, y hubo un hombre, buena gente, que quiso detener el arca para que no se cayera. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Se acuerda? Se llama Usa. U-Z, así, Usa. Y quiso detener el arca. ¿Qué le pasó cuando tocó el arca? No, nadie puede tocar la presencia de Dios. Pero los levitas sí la pueden llevar de cierta manera. Ese hombre murió porque no lo hizo de acuerdo a los principios de Dios. Tú como sacerdote, si lo haces de acuerdo a las cosas de Dios, tú llevas la presencia de Dios. ¿Qué vive en tu Espíritu Santo? ¿Qué vive en tu corazón? Ya está, tú eres templo, ahí está. No necesitamos, ¿verdad? No, ven el domingo porque aquí está. Bueno, la presencia de Dios está aquí, amén. Pero también está contigo en tu casa. ¿No deberíamos los varones ser ministros de nuestras propias casas en primer lugar? Y comenzar ahí a ministrar la palabra de Dios y a hablar la palabra de Dios. Claro, somos nosotros quienes deberíamos de comenzar a hacer esto. ¿No podrían hacerlo también los niños? Claro que los niños podrían. Claro. Si tú le dices a un niño, mire, tú eres sacerdote de Dios, ok, está bien. Tú tienes que predicar, está bien, los niños van a predicar. Se lo van a creer. Tú no lo haces porque tú a veces no lo crees. A veces también porque implica un compromiso. A veces no vivimos la santidad que deberíamos de vivir. Y como sacerdote te sientes que andas medio manchado, ¿no? Ay, mira, vamos a ver esa película. A ver. ¿Tú y yo podemos ir a ver cualquier película? Sí, hermanos, somos de amplio criterio. Espérate, no cualquier película. Yo cuando voy a ver una película con mi esposa, le buscamos, vamos a ver. ¿Tiene escenas sexuales o no? Porque ahora, hermano, no. Hasta las de Walt Disney, ¿no? Tienes que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a cuidar? ¿Por qué voy a ver lo que va a entrar en mi mente? ¿Por qué? Porque soy sacerdote. Entonces yo me tengo que cuidar. No puedo andar así nomás. Soy sacerdote de Dios. Número 4. Terminamos, hermanos. Dios nos ha capacitado, pero en cuarto lugar, Dios quiere que te desarrolles. Es decir, que no te quedes como estás. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Sí es cierto que hay diferentes dones en la iglesia. Sí hay pastores y líderes, pero fíjate bien cuál es el propósito de ellos. No es que ellos hagan el trabajo por ti. Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Fíjate, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó, o sea, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todas estas funciones dentro del cuerpo están con una meta, a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar quiere decir equipar, quiere decir madurar, quiere decir darle las herramientas necesarias a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos?
La iglesia, cada uno de nosotros somos los santos. ¿Y qué hacen los santos? Para la obra del ¿qué? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Los santos. ¿Qué son los pastores, los líderes, la hermana del líder de mujeres, los líderes de jóvenes? ¿Qué hacen? Son entrenadores. Ándale, tú puedes, adelante. Te desarrollan. Hacen que tú desarrolles tus capacidades, que seas un mejor cristiano, que conozcas más la palabra, pero son entrenadores. ¿Los entrenadores juegan los partidos? No, ellos se quedan en la banca. Los que juegan son los santos. Ellos hacen la obra del ministerio. Y gracias a Dios, hermano, imagínate que nada más la obra del ministerio lo hicieron los pastores y los líderes. No nos morimos, hermano. Imagínate, yo tendría que hacer todo, ¿no? Pastor pulpo, ¿no? ¿Quién abre la iglesia? ¿Quién cierra? ¿Quién visita? ¿Quién ora? ¿Quién predica? ¿Quién? El pastor. No, se muere. Pero cuando entiendes que Dios quiere desarrollarte y que tú también eres un ministro, entonces comienzas a desarrollarte. Y comienzas a crecer y comienzas a madurar. Y comienza, hermano, un camino sobrenatural. Yo recuerdo que una vez cosas de la vida, ¿no? Le he contado la historia que una vez los niños, hermano, tienen un gran potencial. Si enseñamos a nuestros hijos, hermano, eso tiene potencial increíble. Me acuerdo que mi hijo estaba en la no, ni en la primaria, estaba en el prekinder, yo no sé qué era. Y que se mete una abeja al salón, ahí donde estaba mi hijo. De esas abejas grandotas, ya saben, ¿no? De esas que... Entonces todos los niños, cuando la maestra vio, ¡ah, la abeja! Y todos salieron corriendo, ¿no? Y mi hijo Andrés se quedó ahí sentado. Entonces todo el mundo le preguntó, ¿y por qué te quedaste sentado si entró una abeja, te podía picar? A mí no me pica porque Dios me cuida a mí. A ver, sácale de la cabeza eso. Y aparte tenía razón, ¿no? Porque te puede salir y te pica afuera, ¿no? ¿Qué sabes tú, no? Entonces se quedó ahí. Y él estaba ministrando a todos los demás. Tu hijo es diferente. No habla como los demás. No es vengativo como los demás. Cree que Dios lo cuida. Qué loco, ¿verdad? Pues es lo normal. Y como creía eso, todo el mundo decía, ¿qué le dices a tu hijo? ¿Qué le dices? ¿Qué le enseñas a tu hijo? La palabra de Dios. Y si tú vas desarrollando, creciendo, ¿cómo está tu discipulado, hermano? ¿Vas creciendo? Ya gracias a Dios empezamos el grupo de discipulado 2, ¿verdad? Creo que va muy bien. 14 hermanos tenemos acá, gloria a Dios, ¿verdad? Eso queremos. ¿Qué son todas estas, hermano? Herramientas para que tú te desarrolles. Porque tú vas a hacer la obra del ministerio. Un último texto, 2 de Corintios, capítulo 5. La iglesia, cada cristiano, los santos, necesitamos entender cuál es nuestro ministerio clave. Nuestro primer ministerio clave de todos los cristianos es el evangelismo, compartir las buenas nuevas con otras personas. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un texto muy conocido, pero vamos a ver lo que sigue después. 2 de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. Dice así Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué hermoso, verdad y principio. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no te has entregado a Cristo, Jesús te quiere dar una vida nueva y quiere que tú vuelvas a nacer, que todas las cosas viejas pasen y Dios te dé una nueva vida en Cristo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estamos peleados con Dios, ahora estamos reconciliados por medio de Cristo, y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. Bueno, ya eres, fíjate, sacerdote, embajador, wow, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso hace Dios a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Hermanos, este es el primer ministerio de cada cristiano. Está bien si eres parte de la alabanza. Excelente, hermano. ¿Estás reconciliando a otras personas? Oye, está muy bien si eres de la administración de la iglesia. Gracias a Dios por tu vida. Pero ¿estás reconciliando a otras personas? Hermano, qué bueno que nos ayudas a lo mejor en los desayunos en la mañana. Alimentas a los que no desayunamos los domingos. Pero el ministerio que todos tenemos que hacer es embajadores de Cristo, porque somos sacerdotes de Dios. Y por eso las células son tan importantes, hermano. Y de esto lo haremos un poquito más la próxima semana. Señor, gracias por tu palabra y porque nos has hecho sacerdotes. Señor, quita de nuestra mente cualquier obstáculo, idea equivocada, evasión o temor que pueda haber donde pensamos que no podemos ser sacerdotes, Señor. Ya nos has hecho sacerdotes. Permítenos, Señor, despertar y ser parte de estos ministros, de este ejército, de este reino de sacerdotes y gente santa. Señor, muestra el ministerio que quieres que cada uno tengamos, Señor. Abre nuestra boca para que tú la llenes con tus palabras, Señor. Que demos palabra de consejo, Señor, a un mundo perdido. Que demos orientación a gente que está perdida, que no conoce de tu amor, Señor. Úsanos, Señor. Haznos miembros, Señor, de este ejército. Ya somos sacerdotes, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Si algo estorba, Señor, si algo no está funcionando correctamente, si algo no nos estamos desarrollando, nos hemos estancado, Señor, déjanos crecer más, madurar más para ser mejores sacerdotes. Ya somos, Señor, mejores ministros, donde cada cristiano es un sacerdote, un ministro de Dios. Señor, gracias por este llamado que nos has hecho. Señor, gracias porque ya somos. Déjanos vivir como tus ministros, tus sacerdotes, tus embajadores, Señor. Como que si tú rogases por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Y así orando un momento, hermano, hermana, ¿por qué no le pides a Dios que te use? Tal vez has tenido temor o has pensado que solamente es para unos pocos escogidos. Todos somos ministros. Pídele a Dios que te use, que te abra puertas, que esta semana te dé oportunidad. Ahí en tu trabajo, tu escuela, que Dios te dé oportunidad de predicar. Tal vez a algunos se les ha olvidado ya. Algunos se han estancado. Reavívanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, nuestras ganas para predicar a Cristo. Y quisiera hablar un momento con cualquier persona que se encuentre aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo. Jesús murió por ti y Él quiere traerte a Dios para que te reconcilies con Dios. Y si tú reconoces que eres pecador y sientes el llamado de Cristo, quisiera recibirlo en tu corazón, quisiéramos orar por ti. ¿Habrá alguna persona que no ha recibido a Cristo, que hoy quieres entregarte? Levántame tu mano para que yo ore por ti. ¿Habrá alguien que hoy quiere entregarse a Jesús? Levanta tu mano para que yo ore por ti. ¿Habrá alguna persona? Mientras estamos orando, pero sientes el deseo, sientes el llamado de Cristo, déjame orar por ti. Levanta tu mano si es que alguien hoy quiere recibir a Cristo. ¿Alguna persona? Señor, gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Qué privilegio tan grande ser tu sacerdote, Señor. Permítenos vivir como pueblo santo, diferente, apartado, y que entonces podamos compartir las buenas nuevas, ser embajadores tuyos.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.